Continuamos y nos vamos al encuentro con la política. En este contexto hablamos de la soberbia de la alcaldesa. Realmente es un riesgo a la salud y al derecho a la protesta. Saludo a nuestros compañeros Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Miguel ya está con nosotros. Sí. Miguel, buen día. Buen día, saludos vitales, fraternales y pedagógicos a todos y todas a esta hora de la mañana. Y también a nuestro compañero Andrés Cubide Rodríguez, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud y miembro de la Junta Directiva de la ADE. Andrés, buen día. Andrés, sí, lo tenemos. Bueno, mientras Andrés soluciona la cuestión de sonido, el análisis sobre esta Armando, soberbia... muy buenos días. Ah, listo. Buenos días. Sí, ya con problemas de cámara, pero ya lo soluciono. Gracias. Bueno, gracias. Esta situación de la soberbia de la alcaldesa, ir en contra de la protesta, del derecho a la protesta y achacarnos realmente algo que no tiene que ver con la realidad de la situación de la ciudad. ¿Qué análisis les merece? Pues empiece Miguel y luego Andrés y miramos quién más nos acompaña. Bueno, nuevamente saludos a todas, Armando y a Andrés, compañero de la Junta, nuestro compañero de la Junta Directiva de la ADE. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que le duró muy poco el acto de contrición a la alcaldesa, ¿no? Ella después del COVID, de la enfermedad que nos alegramos mucho de que se haya podido recuperar, pues hizo un acto de contrición diciendo públicamente que había hecho reflexión y que se daba cuenta que el paro no era una cosa de los sindicalistas, sino que había en realidad una serie de causas muy importantes y que pues ella ha hecho reflexión y que pues pedía excusas básicamente. Pero parece que la alcaldesa es la alcaldesa la que está moviendo con intereses políticos. Y creo que respondiendo un poco a la baja popularidad que tiene, pues acude a lo que se le puede volver costumbre a algunos, que cuando buscan ganar audiencia en algunos sectores, digamos, del centro hacia la derecha, entonces arremeten contra FECODE o arremeten contra el paro nacional. Y eso ya se está volviendo reiterado por aparte de algunos sectores. Entonces le duró muy poco y pasó a enlodar el paro y lo acusó como intereses electoreros y como una verdad, como una infamia. Yo creo que hay que decir que la verdadera infamia es desvirtuar y enlodar las poderosas razones de la población, que no tuvo más remedio que salir a las calles por el ejercicio de la necropolítica en el manejo de la pandemia. Es decir, es el gobierno por esta limitas, por esta ejercicio de la necropolítica el que obliga a la gente a salir, porque en medio de que no acepta un pliego de emergencia, que es una posición patriótica del Comité Nacional de Paro, que dice, mire, hagamos un pliego de emergencia que en 6 puntos le garantice salud y alimentación a la población en este proceso, pues resulta que no lo hizo y no solamente, sino que agregó pues lo de las reformas regresivas y obligó a la gente a salir. Entonces, hay unas verdaderas causas sociales que no voy aquí a desmenuzar, lo hemos dicho, y lo que sí es una oscura y verdadera infamia es justificar de una manera u otra también la desaforada represión policial. A pesar de que la alcaldesa le acaba de entregar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno no puede comparar, pues, como decían los avisos de la marcha del pasado miércoles, la lucha libre con la lucha armada. Es decir, una cosa es nuestra movilización social y pacífica y otra es la forma en que está agrediendo la policía desaforada y que obliga a la comisión, implica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Colombia. Esa es la primera cosa que tenía que señalar. Y en ese orden de ideas también, otro elemento para darle aquí pasar la palabra, es insistir que el paro destruyó el autocuidado. Y yo quiero señalar que eso no corresponde. Quien atentó contra el autocuidado antes del paro fue la misma alcaldesa. Voy a dar algunos datos que lo sabemos todos. A propósito de los 6 contagiados en un solo colegio, la alcaldesa sacó los protocolos de reducir y los protocolos dicen que si hay contagiados en un mismo colegio, no se suspende la alternancia, sino que se espera
que venga el ministerio, la Secretaría de Salud, y cuando la Secretaría de Salud venga, ahí sí se podrá considerar si se suspende parcial o totalmente la alternancia o el RGPS en ese colegio. Eso es subordinar la vida a un trámite burocrático infame. Pero fue la ministra, la alcaldesa, que el 14 de abril, cuando la Secretaría de Salud le dijo que no se podía en alerta roja insistir en la alternancia, y el Colegio de Médicos insistió en lo mismo, fue ella la que insistió en ello. Entonces, ¿de dónde sale y cuándo y quién es la que realmente, en medio de una alerta roja de hospitalaria, próximo a alerta roja, de acorde con el contagio, y todo esto, la que declara y la que rompe el autocuidado es la señora alcaldesa? Entonces, creo que no debe ahora ponerse en una competencia, ¿no?, letal con el Ministerio de Educación y de la Salud, a ver quién presiona más, de manera indebida, por cierto, el retorno a clases y salvaguardar la vida y la salud. Gracias, Miguel. De la comunidad educativa. Sí, señor. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero de la Junta Directiva de la ADE, Raúl Vázquez. Profe, buen día. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver si lo tenemos ahí, profe Raúl. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos en este análisis. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenos días. Ya mejoró el sonido. Estamos en este análisis de la soberbia de la alcaldesa, que pone realmente en riesgo la salud y el derecho a la protesta. ¿Qué análisis le merece? Estamos aquí también dialogando con Andrés Cuides. Vamos ahí expresando las opiniones al respecto. Profe Raúl. Buenos días. Primero me excuso, tengo unos problemas con la electricidad debido a esta granizada, entonces esto está como complicado. Espero no quedarme hablando solo. Gracias por la invitación. Bueno, profe, sí tenemos dificultades. Si busca desactivar la cámara para que corra mejor el sonido. No tenemos dificultad con el sonido definitivamente. Profe Raúl, ¿me escucha? Jairo, Andrés, Armando también. Pues aquí presentes en la mesa de trabajo. Si una situación de... ¿Me escuchan? Entonces voy a dar otra vez aquí ¿Aló? Sí, profe, ¿Aló? sí. Eso, mejor sin cámara para que lo escuchemos mejor. Ya mejor. ¿Ya me escucha mejor? Pues por ratico, sí. Inicio. No sé sí, señor, por favor. Espera, hago otro ajuste. Listo, Y continúen mejor. Tranquilo, un bueno. ajuste. Gracias. Bueno, Entonces, le doy la gracias. palabra a Andrés Cuides mientras tanto, mientras el profe mejora sonido. Bueno, ¿Qué análisis le merece, Andrés? sí, Armando, bueno, muy buenos días nuevamente. También tengo problemas de conectividad. No, indudablemente que la alcaldesa en su intervención pues ha sido una salida muy desafortunada. Es una intervención que está descontextualizada de la realidad nacional. Es una mención al sindicalismo como si fuera el culpable, y a mí me parece que el señalamiento debe ir dirigido a quienes causan esa problemática social, y que ella como alcaldesa pues también tiene que asumir desde su administración unas directrices, tiene que direccionar su acción administrativa a resolver los problemas que están planteados. Si bien es cierto, a nivel nacional el debate está en el Comité Nacional de Paro, a los niveles regionales están los comités distritales de paro, y la conversación y los acuerdos que se tienen que llegar con los diferentes líneas que tienen los jóvenes en los diferentes sectores en Bogotá. Como ejemplo podemos tomar pues la acción que tomó el alcalde de Cali, que es llegar a unos acuerdos, disponer de presupuesto para resolver las solicitudes que están planteadas por los jóvenes, pero no descargarse de esa manera como lo hizo, como que si fuera el sindicalismo el que tuviera la culpa de toda esta problemática. Y de otra manera, pues bien lo decía Miguel,
es una insistencia permanente desde el año pasado, desde bien entrada la pandemia, de insistir en una presencialidad que no tiene una fundamentación científica, que es solamente el compromiso que tienen con los sectores económicos y productivos y a la educación que le están dando ese mismo trato. Es decir, el año pasado nosotros como sindicato, como la ADE y como FECODE, por supuesto, nos opusimos al regreso presencial para proteger la vida de las comunidades educativas. Y hoy, que ya tenemos un momento totalmente diferente al anterior, pues hoy ya tenemos medidas las vacunas, pero la vacuna no se puede volver en el único elemento para llamar a la presencialidad. Es que la alcaldesa está diciendo es que, y el 777, que es del Ministerio de Salud, pues que andan en una alianza entre ellos y el Ministerio de Educación Nacional, y la Secretaría de Educación le está copiando. Entonces, nosotros sí decimos plenamente que las vacunas no son el único elemento para la presencialidad, sino que nos reiteramos en lo que hemos venido diciendo siempre, y es que la vacuna tiene que ser de carácter universal. Es decir, no es solamente a los magisterios, sino también a la comunidad educativa, pero también a los niños mayores de 16 años. Nosotros nunca hemos mencionado niños de 12 años, porque por ahí hay alguna versión que nosotros como sindicato estábamos diciendo que mayores de 12, cuando eso científicamente no se ha comprobado. Y de por sí el regreso a la presencialidad en estas condiciones tan graves como está de avanzada la pandemia, mirando las cifras, está totalmente desbordado. Se rompieron todos los récords. Ya llegamos a casi a los 3.000 contagiados diarios. Se batieron los récords de muertos diarios. Y la acción del gobierno nacional y tampoco del gobierno distrital ha sido consecuente con esto. Y más bien le están tratando de achacar la responsabilidad de la protesta social. La protesta social fue obligada por la condición, porque es que aquí es más grave las acciones del gobierno que la misma pandemia. El gobierno está matando más gente de hambre que la misma pandemia. Eso sí lo tenemos que tener muy claro, y la acción dirigida desde el Comité Nacional de Paro ha sido acertada en la medida en que pues, está planteado el Pliego Nacional de Emergencia, pero ante la gravedad de la situación, de la respuesta fascista, de reprimir la protesta social, pues tuvo que invitarse al Comité Interamericano de Derechos Humanos a intervenir las acciones del gobierno y a exigir pues, acciones que sean realmente para la protección de la integridad y de la vida, y estamos a la espera del pronunciamiento del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero también del Comité Nacional de Paro, que tiene que basarse en esas discusiones, y por consecuencia, pues la Federación Colombiana hará lo pertinente, y lo mismo los sindicatos regionales. Yo dejo ahí para darle paso a mi compañero Raúl, así ya pudo conectar. Raúl, ahora sí lo escuchamos, por favor. A ver si me tocó el celular. A ver, ¿tenemos Sí, ahora señor. sí mejor comunicación? Claro que sí, excelente. Ah, Ahora bueno, sí, muy bien. Gracias. Bueno, mire, había hecho el saludo pues a todos los de la mesa de trabajo, y ahorita pues entro en materia de la invitación de hoy, de verdad lamentando esos pronunciamientos, esos señalamientos que se convierten también en una estigmatización de lo que es la protesta social y de lo que es la organización sindical, de lo que es el magisterio en Bogotá. Lamentable la alcaldesa, creíamos de una exposición alternativa, llegue a estas situaciones como queriendo decir que la culpa es de la vaca, ¿no? Entonces todo aquí pasa, ella no tiene nada que ver, y los demás que sí hacen y los demás que no hacen, y la culpa es de los demás, ¿no? Que tiene también que asumir la señora alcaldesa como gobernante que es de Bogotá, que fue elegida, pues ese papel para la solución de las problemáticas que venían, que están, y en el marco de un paro nacional. Entonces, ahí no vamos a aceptar esa situación y rechazamos enfáticamente eso. Más bien también le podemos preguntar que con las garantías que se debe tener constitucionalmente, con el artículo 37 de la Constitución, que le corresponde a Bogotá también realizar sobre la sentencia STC 7641 del 2020, una sentencia en la que ordenan a los gobernantes, no solo al gobierno nacional, sino también distrital, derecho de la protesta. ¿Qué está haciendo el gobierno en esto? ¿Qué ha cumplido al respecto? Ahí también
se puede hacer un seguimiento y ahí también podemos hacer un análisis de lo que le corresponde hacer a Bogotá, porque en Bogotá sucedieron muchos, ocurrió en el resto del país, en Bogotá también ha habido situaciones de vulneración de derechos humanos en el marco de la protesta. ¿Y qué ha hecho? Entonces, el gobierno de Bogotá para dar estas garantías, para investigar, para atender a todas estas personas que han sido maltratadas en este reclamo y en este justo derecho a la protesta. Entonces, en eso más bien le preguntaríamos, le revisaríamos y que se pronuncie al respecto. ¿Sí? Con esa sentencia, que acordémonos que esa sentencia es producto de unas organizaciones de derechos humanos, fundaciones, ONG, que interpusieron por lo ocurrido el 21 de noviembre del 2019 y en septiembre del año pasado salió esta sentencia que debe cumplirse. Y dice que los gobernantes, no dice solo que el gobierno nacional, ella es gobernante, entonces también que todas estas garantías en cuanto al ESMAD, en cuanto a los permisos, en cuanto a todos los espacios que se vendan antes, durante y después de una justa protesta pacífica, porque así lo dice la Constitución y así ha convocado el magisterio, ha convocado siempre y seguirá convocando a la protesta pacífica. Entonces, en lugar de estar señalando y estar dando estas declaraciones, pues que revise qué es lo que le corresponde hacer. Además, tiene una oficina de derechos humanos, donde el encargado de derechos humanos también fue maltratado. 2 veces le tocó ir a sus situaciones médicas porque fue maltratado, vulnerado también esa función que tenía que hacer de protección de los derechos humanos dentro de las movilizaciones. Así como entonces se dice popularmente, ¿quién dio la orden de maltratar a todo el pueblo colombiano, al pueblo bogotano? ¿Quién dio la orden de esa contemplación de guerra, de atender la movilización social es como se hubiera atendido como un acto de guerra? ¿Quién dio la orden? Entonces, eso también nosotros lo estamos cuestionando y eso también estamos exigiendo para que se den las garantías de esta situación en Bogotá. Eso por el lado de la protesta social, ¿no? Y claro, también por el lado de culpar, ahora que la pandemia que tan mal la ha manejado Bogotá, si bien se le reconoce haber cerrado, pues, de hacer ese simulacro en marzo del año pasado, el 2020, pero las demás situaciones no, ella tuvo que ponerse tanto de cerrar el aeropuerto. Profe Raúl, nuevamente se puso la comunicación. Las situaciones de frontera de Bogotá. Entonces, ahí tampoco vamos a aceptar, Armando, y termino, ahí tampoco vamos a aceptar los señalamientos. ¿Aló? Sí, señor, ya. Sí, ya cierre ahí, por favor. Armando. Es que estaba por raticos interrumpiéndose la comunicación. Armando. Sí, profe, lo escuchamos. Para cerrar ya su participación. ¿Me está escuchando, profe? ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho. Cerrar ya su participación, por favor. Sí, termino por falta de la energía complicada. Sí, yo le escucho. Sí, la situación de la pandemia no ha sido la mejor manejada en Bogotá, que entonces si tengo mayor número de camas, atender a la atención a Bogotá, no es por la promoción y la prevención. Profe Raúl, definitivamente se cae la comunicación. Miguel, ya cerramos, por favor, para cerrar esta parte de este análisis de la soberbia del alcalde. Bueno, simplemente decir dos cosas. En primer lugar, insistir que gracias al paro nacional se aceleró el proceso de vacunación en el país. Hay que reconocer que en el caso de Bogotá lo ha hecho la alcaldesa, pero digamos que en este rifirrafe de culpar el paro de todo, es producto de eso. Incluso la vicepresidenta tuvo que incluir el punto en la agenda con Estados Unidos ante el fracaso y el ejercicio de la necropolítica que hizo el gobierno en el manejo del proceso de vacunación universal, gratuita y oportuna. Es un asunto que yo creo que hay que señalar. Y en segundo lugar, reiterar que no hay ningún sustento científico ni académico ni desde el sector de la salud que sostenga la tesis del retorno a clases presenciales, y le falta rigor a la alcaldesa, que es una doctora, nos preocupa eso,
una doctora graduada, ¿sí? Le falta rigor cuando dice que el paro ha contagiado más personas que por haber roto el autocuidado. No hay cifras que demuestren eso. Y uno no puede hacer esas afirmaciones desde el punto de vista tan sociales y sobre todo para agredir a un paro y una movilización social que no se presentaba hace 70 años. Creo que la alcaldesa tiene que sosegarse y la secretaria tiene que definitivamente conversar con la AE, con otros sectores de la educación, por supuesto, con la AE y con la mediación o con la participación mejor de la comunidad científica, precisar cómo es el retorno a clases, pero eso sí garantizando la vida y la salud. Muchas gracias. Yo voy a enviar al informe de Movimiento Obrero. Yo sé que más adelante tendremos un espacio en Informe Nacional y Distrital de pronto para que podamos concretizar esas ideas. A las 9:26, encuentro con el Movimiento Obrero. Aquí está Fabio Arias, fiscal de la CUT, y Luciano Sanín, director de Viva la Ciudadanía.